Profe está silenciado por si acaso. Gracias. Vamos a ver esto. Este es el ejercicio 1. Está acá, a ver. ¿Qué nos dice? Supongo que el límite cuando x y y tiende a 3,1 de f de x y es igual a 6. ¿Qué puede decir respecto al valor de la imagen de 3,1? Y si f... Profe, ahí no entendí. ¿6 sería como la función o sería el resultado de la función? Sea el resultado de la función. Ah. No, sería la función f de x, y. La función es una función constante que es 6. Entonces, supongo que el límite de la función es 6. El límite de la función, es 6. ¿Qué puede decir respecto del valor 3,1? F de 3,1. Y si f es continua, entonces aquí podemos mencionar algunas cosas. ¿Verdad? Tenemos que el límite de la función es 6. Por lo tanto, el límite existe, ¿cierto? Y es 6. Cuando x tiende a 3 y y tiende a 1, la imagen, ¿cierto? La función tiende a 6. No tengo en este momento, no da la función. Entonces, de acuerdo a que el límite existe y es 6, ¿qué puede decir respecto al valor de f de 3,1? Entonces, nosotros lo que podemos decir es que si la función es continua, la función evaluada en 3,1 también es igual a 6. Eso es lo que podemos decir, ¿cierto? Si no es continua, f de 3,1 no es 6, ¿cierto? Es distinto de 6, ¿cierto? La imagen de 3,1 es distinto de 6 o no está definida. Pero si es continua, entonces decimos que f de 3,1 es igual a 6. Eso es lo que podemos afirmar. Esto es meramente preguntas teóricas, ¿ya? De los conceptos que vimos, ¿cierto? Recordando la definición de continuidad. Entonces, si el límite de la función es 6, ¿cierto? Cuando x y tiende a 3,1, ¿qué puede decir respecto al valor de f de 3,1? Bueno, si la función es continua, decimos que f de 3,1 es igual a 6. Si la función no es continua, f de 3,1 es distinto de 6 o simplemente no está definido, ¿vale? Y si f es continua, decimos que f de 3,1 es igual a 6. Eso sería la respuesta a esa pregunta. ¿Entendió? Sí, gracias, profe. Una pregunta conceptual. Bien. Entonces... ¿alguna otra duda, consulta? Bien. Mi idea de la clase de hoy, bueno, es continuar con esto. Y vamos a hacer algunos ejercicios, vamos a practicar esto. Vamos a ver un poco de teoría y vamos a dejar el resto para practicar, ¿ya? Y así ustedes participan más, ¿ya? Entonces, tengan su cuaderno a mano, ¿ya? Y la próxima clase, que sería la clase antes del receso, recordemos que la próxima semana tenemos receso, tendríamos una clase como para ejercitar lo que hemos visto hasta ahora, o sea, todo lo que es sobre todo la parte topológica, que a lo mejor no hemos ejercitado tanto. Entonces, vamos a trabajar ejercicios de ese tipo, ya en la próxima clase. Entonces, hoy día vamos a ver... Profe, durante el receso, ¿va a estar recibiendo correo de dudas? Sí, por correo siempre va a estar ahí. Ok, gracias. Sí. Pero el receso, recuerden, el correo va a funcionar, pero no se hagan consultas, si quieren hacer consulta. O si desean, podemos hacer un foro. Y ustedes preguntar ahí y yo respondiendo al mismo foro si la respuesta es para sus compañeros también. ¿Les parece? Sí, profe. Entonces,
Después de esta clase voy a hacer un foro. Por si tienen alguna consulta, mejor la en el foro. De ahí la respuesta la hago en el foro, así también sus compañeros se retroalimentan de esa respuesta. ¿Ya? Ok. Vamos a ver hoy día entonces lo que es, entraremos directamente en lo que es diferenciabilidad. ¿Ya? La clase anterior, ¿cierto? Lo último que vimos fue continuidad de una función compuesta, ¿cierto? O sea, clases anteriores. Y la clase anterior justamente también, pero con el paper, ¿cierto? Y hoy día vamos a ver lo que es una derivada direccional. ¿Alguien sabe lo que es una derivada direccional? ¿Lo ha escuchado hablar alguna vez? ¿Lo ha visto alguna vez? ¿No? ¿Es nuevo para ustedes? Yo no había escuchado el concepto. Ya. Es importantísimo este concepto y cuando uno lo comprende bien, se hace todo más sencillo. Si uno no lo comprende bien, después se lleva una mochila pesada a futuro. Entonces, primero recordemos la definición de derivada. La derivada clásica era un punto. ¿Ya? Recordemos que para una función f definida desde un intervalo de los reales hacia los reales, se define la derivada de f en un punto x sub 0, en un intervalo, como la derivada de f en un punto x sub 0 es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x sub 0 más h menos f de x sub 0 sobre h. ¿Ya? Esta es la definición de derivada común y corriente. ¿Ya? Derivada clásica en un punto. ¿Cómo llevar estas definiciones a funciones f que van desde un dominio de Rn hasta R? ¿Ya? Porque nosotros sabíamos derivar una función de una variable. Eso sabíamos hacerlo bien. Pero una función que va de un conjunto de varias variables hacia los reales, ¿cómo podemos derivar esto? Para eso se creó la derivada direccional. Okay. Sea de un conjunto abierto de Rn, f, definida desde un dominio, ¿cierto?, de Rn hacia los reales, una función u, un vector unitario de Rn, ¿ya? Unitario, recordemos que la norma de u tiene que ser 1. Y x sub 0 que pertenece al dominio de la función se define. Este es un delta f sobre delta u, ¿ya? De x sub 0, es decir, la derivada de la función. Y este delta 1 quiere decir que es en la dirección u de x sub 0 de ese punto, ¿cierto? De ese punto y que puede estar en Rn. Es un vector, ¿cierto? Es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x sub 0 más h, pero h en la dirección de u, ¿ya? En la dirección de este vector u, menos f de x sub 0 sobre h. ¿Ya? Delta de f sobre x, perdón, delta de f, la derivada direccional de f en la dirección u de x sub 0 se llama derivada direccional de f en el punto x sub 0 en la dirección de u. ¿Ya? Ejemplo. Sea una función definida desde R2 hacia los reales, definida por x cuadrado más 3xy. Calcula las derivadas direccionales de delta f, o sea, la derivada direccional de la función en la dirección u en 0, 0, y la derivada direccional de f en la función en la dirección u de 1,2, donde u es este vector unitario. Lo primero que debemos trabajar para este ejemplo es ver que este vector realmente es unitario, y si vemos rápidamente, ¿cierto? La norma de este vector sería esto al cuadrado, sería un medio, más esto al cuadrado sería un medio, y todo es en raíz cuadrada. Un medio más un medio es 1, raíz cuadrada de 1 es 1, es un vector unitario claramente. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a aplicar la definición. ¿Ya? Por medio de la definición nosotros vamos a encontrar esta derivada direccional. ¿Ya? Bien, entonces vamos a hacer uno de estos dos, ¿ya? Vamos a comenzar con este. Ya. Es simplemente aplicar la definición. Mientras yo saco mi tableta acá, ahora, ustedes escriban el ejercicio, traten de hacerlo, ¿ya?
¿Se entendió lo que hay que hacer? O sea, con esto también estamos ejercitando límites, porque la definición de la derivada, tanto como la derivada direccional, es un límite. Eso por definición es. Entonces vamos a calcular este límite. Ya. Bien, entonces. No, aquí no está. Parciales, vamos a subir un poquito. Una carta. ¿Por qué no puedo escribir? La vez pasada tampoco voy a escribir. A ver. El bisectivo. Por el lienzo. Piensa cómo manejar esto, no me deja escribir. Creo que fue muy grande. A ver acá. Pucha, que fome. No resulta. Qué lata. Si esto estábamos tan bien con esto y ahora no sé qué pasó. Qué fome. Muy fome. Ahí está. ¿Qué significa esto? No. No sé. Si tomamos uno que está abierto acá. No, tenéis que usar la pizarra de Zoom. No sé por qué no funciona esta. Lo siento. Déjame compartir.
Y ahora sí. Entonces el ejercicio nos dice que tenemos que, de la función, ¿cierto? Voy a darle acá arriba. La función que es... X cuadrado más 3x. muchas gracias. X al cuadrado más 3xy, ¿cierto? Bien, entonces nos dice que debemos calcular la derivada direccional, ¿cierto? La derivada direccional con respecto, ¿cierto? A la dirección de u del punto 0, 0, ¿cierto? 0,0. Y aquí también tenemos que el vector, ¿cierto? De dirección, en este caso u, es igual a 1 sobre la raíz de 2 y 1 sobre la raíz de 2. Son positivos los dos, ¿cierto? Sí. 1 sobre la raíz de 2. Súper. Bien. Esto es un 1, por si acaso. Es un 1. Bien. Bien, por definición tenemos que esto sería entonces igual a ¿qué? Al límite cuando h tiende a 0, ¿cierto? De f del punto, en este caso el punto es 0,0, 0,0, ¿cierto? Menos h por el vector director, ¿cierto? En este caso u, y u es 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2. Simplemente estoy aplicando la definición. El documento que vimos en cuestión está en plataforma, se llama el número 4, ¿cierto? Cuando lo vimos en el S4, solo que no lo vimos completo. Todo esto partido en h y subdividido acá f del punto, f de x sub 0 en este caso, 0,0. ¿Vale? Bien, vamos a resolver eso. Esto tenemos que es igual a ¿qué? Al límite cuando h tiende a 0 de... aquí hay una diferencia de vectores. Bueno, h por esto es esto, ¿cierto? Y más 0, ¿cierto? Componente a componente 0, menos h por esto, y 0 menos h por esto. Entonces nos quedaría, en primer lugar, ¿cierto? Nos quedaría f de menos h sobre raíz de 2, menos h sobre raíz de 2. Y todo eso menos f de 0,0. F de 0,0 podemos resolverlo inmediatamente. ¿Cuánto es f de 0,0? 0 al cuadrado más 3 por 0 por 0, esto es 0. Entonces menos 0, ¿cierto? Esa es la imagen de 0,0. Todo eso partido en h. Bueno, eso aquí es igual al límite cuando h tiende a 0. Y esto no tomamos en cuenta esto, entonces la imagen de esta expresión sería, en vez de x, sería x al cuadrado, es decir, menos h sobre raíz de 2 al cuadrado, que eso nos da entonces h cuadrado sobre 2, ¿cierto? Más 3, x por y, más 3, x, que es paréntesis, menos h sobre raíz de 2, por y. Y justamente es menos h Profe, sobre raíz de 2. Dígame. es que creo que la fórmula decía que era más h, f de x por más h. Tiene toda la razón, ¿cierto? La definición es, acá era menos, acá es menos y aquí es más, tiene toda la razón, disculpen, como no está viendo la fórmula. Entonces esto es positivo y esto está bien porque está al cuadrado, ningún problema, pero estos son, entonces esto es positivo, y esto es positivo. Entonces esto sería h sobre raíz de 2 por, ¿cierto? H sobre raíz de 2. Ahí sí, muchas gracias.
Todo esto partido en h. Bien, resolvemos eso y eso nos da que es igual al límite. Aún no utilizamos el límite, no aplicamos el límite, sino que, porque si obligamos el límite acá, igual se indeterminaría, entonces no nos conviene. Cuando h tiende a 0, de resolviendo esto nos queda h cuadrado sobre 2 más 3 por h cuadrado, ¿cierto? 3h cuadrado, raíz de 2 por raíz de 2 nos queda 2 también, partido en h. Esto es igual al límite cuando h tiende a 0 de... Bueno, esta suma nos va a dar, ¿cierto? 3h cuadrado más h cuadrado sobre 2, todo eso sobre h. Bien, ahora entonces nos queda que esto es igual, ¿cierto? Por fracciones, al límite cuando h tiende a 0 de 3h cuadrado más h cuadrado, ¿cierto? Que lo podemos factorizar, ¿cierto? Inmediatamente lo vamos a factorizar, nos quedaría h cuadrado por 3 más 1. Ah, pero verdad que lo puedo sumar, que soy eso. Lo siento. 4h cuadrado y 2 por h, recordemos que esta es una fracción de 3 pisos, y esta es la línea principal, por lo tanto el h estaría partido en 1. Se multiplica el 1 por los extremos, ¿cierto? Nos queda esto que está acá, y se multiplica los del medio, y nos queda el denominador, sobre 2h. Simplificamos ahora. ¿Qué nos queda? Nos queda límite cuando h tiende a 0 de 2h, ¿cierto? Ahí está simplificado. Y ese límite sí existe. Y eso es 0. 0, súper, 0. Ahí está. Entonces, en conclusión, la derivada direccional de la función en el punto 0,0 con respecto a la dirección u es igual a 0. ¿Ya? Y ahí está resuelto ese ejemplo. El otro ejemplo se hace exactamente igual. Entonces ahí se los dejo para que puedan resolverlo. ¿Ya? ¿Queda claro? ¿Alguna consulta, duda? ¿Quedó claro, profe? ¿Todo claro? Entonces ustedes pueden hacer el otro de exactamente la misma forma, ¿cierto? A veces cuesta un poquito más porque este elemento que está acá no es 0. Entonces igual la idea de este ejercicio es que si realmente la función es derivable, ¿ya? O tiene la derivada direccional, si existe, entonces al final yo puedo simplificar ya las h's, ¿ya? Puedo simplificar las h. Y de esa manera, entonces, no tengo, ¿cierto? Un 0 dividido en 0, ¿cierto? Que sería una indeterminación, ¿cierto? Sino que sería algo más sencillo. Y en el caso, ¿cierto? De que tenga algo 0 partido en 0, que sería como lo más complicado que podría tocarle, y espero que no. Ustedes, bueno, ya saben cómo ver si es que ese límite existe, ¿cierto? De lo contradictorio, etcétera, etcétera. Pero no creo que hayan casos como eso. ¿Ya? Bien, entonces vamos a volver acá. Vamos a volver entonces acá. Y tengan su cuaderno a mano porque vamos a explicar de esto y luego vamos a ejercitar, ¿vale? Con estos mismos ejemplos que están acá. Y lo vamos a revisar. Bueno, entonces, ahí hay un ejemplo, ¿cierto? Así se resuelve. Para 1,2 es exactamente el mismo proceso. Y aquí hay otro ejemplo, ¿cierto? La función que está acá. Calcular la derivada direccional, ¿cierto? Un 0, 0, donde u es igual a 1,0. También se hace de la misma forma, con la definición, ¿ya? Y con lo que aprendimos anteriormente del límite, ¿cierto?
si el límite de la función, ¿cierto? Tiende a 0 cuando, ¿cierto? XY, ¿cierto? Tiende a 0, 0. ¿Ya? El límite de esta función. Recordemos que la función es 0 solamente si XY es igual a 0, 0. Pero cuando XY tiende a 0, 0, pero no es X 0, 0, es decir, en este caso la función toma esta forma. Entonces vamos a ver el límite de esta función, ¿cierto? Para la definición de la derivada direccional. ¿Ya? Entonces lo vamos a ver un poquito más como ejercicio, pero lo vamos a revisar inmediatamente para que les pueda quedar todo claro. ¿Ya? Bien. Derivadas parciales. Entonces esa es la derivada direccional, la definición por límite, ¿cierto? La definición elemental. Y tenemos que la derivada direccional es de f en el punto x en la dirección de u, ¿ya? ¿Cierto? La derivada direccional de f en la dirección de u de x tiene particular importancia cuando u pertenece, ¿cierto?, a estos vectores canónicos, es 1, es 2, es sub n, en donde este vector canónico, ¿cierto?, solamente tiene todas las componentes nulas excepto la componente yésima, donde su componente yésima vale 1. ¿Ya? Entonces este vector, ¿cierto?, direccional, ¿cierto?, es algo como esto, ¿ya? En donde va a ser un vector que va a tener va a pertenecer a este conjunto, por lo tanto va a ser un vector que tiene componentes nulas, excepto la componente yésima. ¿Ya? En este caso, este es un vector que también pertenece a los canónicos porque tiene solamente una componente no nula y eso es un 1. ¿Ya? Y para estos vectores, que tienen esta forma, ¿cierto?, tienen tales derivadas direccionales se llaman derivadas parciales. Y se denotan por la derivada parcial, ¿cierto?, con respecto a x sub i, de x, perdón, o por f sub xi de x, o también por este diferencial yésimo de f de x. ¿Ya? Tienen todas esas nomenclaturas para poder llamar una derivada parcial. ¿Ok? Así. ¿Y qué quiere decir esto? Que estoy derivando la función con respecto a una variable, a la variable yésima, ¿ya? Porque recordemos que esta es una función de varias variables, entonces estamos derivando solamente con respecto a la función yésima, con respecto a la variable yésima. Así, la derivada parcial de x con respecto a x sub i es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h por e sub i, ¿ya?, menos f de x sobre h. ¿Ya? ¿Y esto aquí es igual? Recordemos que esta es una suma de vectores y h está multiplicando a e sub i. E sub i es un vector que tiene todas las componentes 0 menos una componente, la componente yésima, y esa componente, este vector vale 1. Entonces esto nos quería, h se anularía en todas las componentes excepto en esa componente yésima, donde sería h por 1, ¿cierto? Entonces sería el vector de las x, x con n componentes, x1, x2, ¿cierto?, hasta aquí n, pero sumado a un vector que es nulo, excepto en la componente yésima, y esa componente yésima vale 1 por h, vale h. Entonces tenemos x1 más 0, x1, x2 más 0, x2, hasta la variable xi menos 1, pero la componente y de ambos vectores, ¿cierto?, tengo que este es un xi, más esto era un h por 1, que es h, más h, y el resto de los componentes sigue siendo xi más 1 hasta xn. ¿Ya? Sucede eso. El cambio solamente entonces para la variable yésima del vector x. Menos f de x, y x, recordemos que es un vector de n componentes, así que x1 hasta xn sobre h. Bien. La derivada parcial de f con respecto a la variable yésima de x se llama derivada parcial de f con respecto a x sub i en el punto x. Podemos también definir la función derivada parcial de f con respecto a x sub i como un operador, ¿cierto?, definido en un dominio, ya, hacia los reales,
tal que x que pertenece a ese dominio, ¿cierto? Se define la función, ¿cierto? Que es la derivada parcial de x con respecto a x sub i. Y eso está definido de esta manera. ¿Ya? Límite cuando h tiende a 0 de f de x más h e sub i menos f de x sobre h. Siendo este de asterisco el mayor subconjunto del dominio de f, donde el límite anterior existe. En particular tenemos lo siguiente. Si f está contenido en un dominio de R2 hacia los reales, entonces la derivada parcial, por ejemplo, tengo una función, ¿cierto?, de dos variables, que depende de x y de y. La derivada parcial de la función con respecto a x, ¿cierto?, va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h, y, ¿cierto? Entonces la derivada va a ser solamente con respecto a x, no con respecto a y. Y se toma como una constante, menos de f de x, y sobre h. La derivada parcial de la función de dos variables con respecto a y es el límite, ¿cierto?, de f, de cuando h tiende a 0, de f de x, h y más h. Entonces la variación es en y, porque estamos derivando con respecto a y. Es decir, que h, en la definición anterior, ¿cierto?, h en la segunda componente, ¿cierto?, porque está en la segunda componente, va a ser no nulo. Entonces nos queda, ¿cierto?, que este h va a afectar solamente la segunda componente. Y todas las demás van a mantenerse constantes. Bueno, entonces nos queda h más, y más h menos f de x, y sobre h. En una función de R3, por ejemplo, tengo la derivada parcial con respecto a x, de una función que depende de tres variables, sería el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h, y, z. Menos, ¿cierto?, el resto que conocemos de la definición. X, f de x, y, z sobre h. La derivada parcial de la función con respecto a y es el límite cuando h tiende a 0 de f de x, y más h, z, menos f de x, y, z sobre h. Y con respecto a z, la derivada parcial nos queda que es el límite cuando h tiende a 0 de f de x, y, z más h, menos f de x, y, z sobre h. Es decir, la variación va a ser solamente con respecto a la variable que yo estoy derivando, ¿ya? Y las demás variables se toman constantes, no van a variar, ¿ya? Observación. Bueno, hasta aquí. ¿Alguna duda, consulta? ¿Se lo voy a entender? Vamos a verlo con algunos ejemplos y para que quede más claro, ¿ya? La observación, la derivada parcial de la función en x con respecto a x sub i es la derivada de la función de una variable que se obtiene al dejar fijas todas las coordenadas de x, de x1 hasta x sub n, excepto la y-ésima x sub i. Por lo tanto, para calcular derivadas parciales, basta calcular derivadas de funciones de una variable. Y en consecuencia, se debe recordar la fórmula de derivación de funciones de una variable, ¿ya? Todo lo que ustedes vieron, ¿cierto?, en cálculo 1, cuando aprendieron a derivar, ¿ya? Ejemplo. Sea la función, ¿cierto?, de R2 hasta R, definida como f de xy, igual a 24xy menos 6x cuadrado y más 4. Se tiene entonces que la derivada parcial de esta función con respecto a x, vamos a dejar a y como una constante y vamos a derivar solamente con respecto a x, ¿vale? La derivada de x en este término es 1, sería 1 por 24y, es decir, 24y, ¿ya? Como aquí tengo un x cuadrado, este 2 va a quedar multiplicando el 6, ¿cierto? Nos queda un x elevado a 1, menos 12xy. Esa es la derivada parcial de la función con respecto a x. La derivada de 4 es 0. Bien, y la derivada parcial de la función con respecto a y va a ser, bueno, este término, la derivada de y es 1, entonces nos queda 24x, menos la derivada acá también de y es 1, nos queda 6x cuadrado, y la derivada con respecto a y de una constante es 0. Nos queda que esta es la derivada parcial de esta función con respecto a y, para todo xy en R2. ¿Queda claro? Sí. Perfecto. Entonces, por definición tenemos el límite, pero en la práctica es simplemente dejar, ¿cierto?,
las otras variables como constantes y derivar solamente con respecto a la variable que se me pide, ¿ya? En particular, la deriva parcial de f con respecto a x en el punto 1,2, o sea, esta deriva parcial, ¿cierto?, evaluada en este punto es 24, ¿sí? Porque x reemplazada por 1 sería, y y reemplazada por 2 sería 24 por 2 es 48, menos 12 por 1 por 2 sería 12 por 2, y eso es menos 24. 48 menos 24 es 24 positivo, ¿ya? Simplemente evaluar la derivada que ya está resuelta en este punto. Bueno, y aquí también, ¿cierto?, hay algunos ejercicios que vamos a dejar para el final, ¿vale? Sea esta función, x cuadrado coseno de y, encontrar la derivada parcial de z, ¿cierto?, con respecto a x y con respecto a y. Y así sucesivamente. Entonces, derivadas parciales de orden superior, ¿ya? Definición. Sea f una función de... definida en D, de Rn hacia los reales, tal que existen la deriva parcial de f con respecto a x1, con respecto a x2, hasta xn en todo el dominio, ¿ya? Entonces yo derivo la función en cualquiera de sus variables, en todas sus variables, y va a existir esa derivada, ¿ya? Como la derivada parcial de la función con respecto a x es un operador que va desde D, de Rn hacia los reales, es una función. Y es posible hablar de lo que es, ¿cierto?, la derivada parcial de la función con respecto a x, y a la vez estar compuesta con otra función, ¿cierto?, que es la derivada parcial con respecto a xj, ¿cierto?, otra variable. Es decir, una composición de funciones, ¿ya? Es decir, yo primero derivo con respecto a xy y luego derivo con respecto a xj, ¿ya?, de x. Esto es un igual, ¿vale? Es una congruencia. Entonces, por definición, esto, ¿cierto?, es la derivada parcial por derivada parcial. Nos queda que estoy derivando parcialmente dos veces, nos queda como este delta al cuadrado. Y aquí en el denominador nos queda, ¿cierto?, la derivada parcial de xy y luego la derivada parcial de xj, de x. ¿Qué quiere decir esto, estimado? Que voy a derivar la función parcialmente con respecto a xy y luego con respecto a xj. Y esta es la notación que se utiliza, ¿ya? A esto se le llama segunda derivada parcial de f en x, o derivada parcial de segundo orden, porque derivé dos veces de f en x. Similarmente, si la segunda derivada parcial, ¿cierto?, de f existe en todo el dominio, entonces, como la derivada parcial, ¿cierto?, la segunda derivada parcial de f, primero con respecto a xy y luego con respecto a xj, es dada por definida de un dominio D de Rn hacia los reales, es una función, es posible calcular igualmente la tercera derivada parcial. Entonces, la segunda derivada parcial es una función compuesta con otra derivada parcial, ¿cierto? Nos queda al final la tercera derivada parcial, primero con xy, con xy, con xj y luego con xk, ¿ya? Llamada derivada de tercer orden de f en x. Por inducción se definen las derivadas parciales de cuarto orden, quinto orden, enésimo orden, ¿ya? Observación. Para la derivada de orden superior respecto a una misma variable se utiliza la siguiente notación. La derivada parcial de la función de orden 2, ¿cierto? Primero deriva con respecto a xy, luego con respecto a xy, ¿cierto? Porque es de la misma variable, ¿cierto? Derivo dos veces con respecto a la misma función, con respecto a la misma variable, se denota como la derivada parcial de la función, y todo esto como si fuera una multiplicación, nos queda todo eso al cuadrado, ¿ya? Esa es la notación, cuando yo estoy derivando dos veces con respecto a la misma variable. La derivada parcial con respecto a f tres veces, ¿cierto?, con respecto a la misma variable, se denota como este diferencial cubo, ¿cierto?, de f sobre ¿cierto?, delta x al cubo, ¿ya? Y así, la derivada parcial enésima, ¿cierto?,
con respecto a la misma variable, es decir, aquí tengo m veces este mismo factor, se nota como esta expresión que está acá, ¿cierto? Delta m décimo de f sobre delta x sub i a la m. ¿Qué quiere decir esto? Que yo derivo m veces la función con respecto a la misma variable x sub i. Bueno, teniendo eso en cuenta, sea una función R2 a los reales, de f de x, y, es igual a x cuadrado más x y al cubo más 6, calcular entonces la derivada parcial con respecto a x. Esto es simple, ¿cierto? Nos quedaría 12x más y al cubo. Ese sería el primer término. Con respecto a y, sería, esto se hace una constante, se anula. Esto también, todo lo que no tenga y se toma como constante y su derivada es 0. Nos quedaría entonces este término 3xy al cuadrado. Si lo derivo segunda vez, tengo que tomar ese término y derivarlo de nuevo. ¿Ya? Por ejemplo, este de acá. La segunda derivada con respecto a y. Tengo que, la primera derivada era 3xy al cuadrado. Derivo nuevamente eso con respecto a y nos queda 6xy. ¿Cierto? Ese sería este que está acá. Y así sucesivamente, bastante sencillo. En este caso, primero derivo con respecto a x, después con respecto a y, etcétera, etcétera. Lo vamos a hacer, ¿cierto? Vamos a dejarlo para poder hacerlo. Solamente tengo que terminar vamos a ver esto y comenzamos a ejercitar, ¿ya? Bien, el siguiente teorema nos da condiciones suficientes para que las derivadas parciales mixtas sean iguales, ¿ya? El teorema de Schwarz. Sea f definido de un dominio de contenido en R2 hacia los reales, de abierto, tal que la derivada parcial con respecto a x, con respecto a y la segunda derivada parcial con respecto a x y y, existen y son continuas en D, en el dominio. Entonces, para todo punto del dominio, la derivada parcial, la segunda derivada parcial de f con respecto ahora a y luego con respecto a x, existe. Y se tiene que, además, que estas dos derivadas son iguales. Es decir, la segunda derivada parcial, primero con respecto a x y luego con respecto a y, es igual a la segunda derivada parcial con respecto a y con respecto a x. Entonces, este orden, desde ahora, por medio de este teorema, no nos va a importar, ¿cierto? Para todo x, y en el dominio, se tiene esta igualdad. ¿Ya? O sea, profesor, da lo mismo que yo derive con respecto a x y luego con respecto a y. Sí, por este teorema, este resultado nos da, ¿cierto?, que el orden de derivación no va a importar. Una función f, y ustedes lo van a comprobar cuando hagan este ejemplo, en 3 minutos más. Una función f, definida desde el dominio de hacia Rn, desde Rn hacia R, se dice que es de clase Cm de si f tiene todas las derivadas parciales hasta el orden m y ellas son continuas en el dominio. Ya. ¿Qué quiere decir esto? Mire, lo que quiere decir esto es que si yo derivo la función m veces y esa función resultante derivada m veces es continua, entonces es una función que pertenece a la clase Cm, ya del dominio. En particular, C1 del dominio, ¿cierto?, de la función, va a ser igual a todas las funciones definidas desde un dominio de Rn hasta R, tal que la derivada parcial de la función con respecto a una variable, con respecto a otra variable, con respecto a todas sus variables, ¿cierto?, son continuos en D. Es decir, yo derivo la función una vez y con respecto a todas sus variables, ¿cierto?, y si todas esas derivadas parciales son continuas en D, entonces es una función que pertenece a C1. Para el caso de C2, en el dominio D, en este espacio pertenecen todas las funciones f que van desde un dominio de Rn hacia los reales, tal que su primera derivada, ¿cierto?, de x sub i, es decir, para todo x sub i, ¿cierto?, para todas las variables, y la segunda derivada de x sub i y x sub j, ¿cierto?,
tal que I y J va de 1 hasta N. Esto quiere decir que son las derivadas parciales para todas las variables, ¿ya? La primera derivada parcial y la segunda derivada parcial son continuas en D. ¿Qué quiere decir esto? Que en C2 van a pertenecer todas las funciones, tal que su primera y segunda derivada, ¿cierto? Con respecto a cualquier variable, son continuas en D. ¿Sí? Es decir, si tomo la función, la derivo 2 veces, y si esa segunda derivada es continua, ¿cierto? Con respecto al dominio, entonces esa función pertenece a C2. ¿Ya? Profesor, ¿qué pasa si solamente la derivo una vez y me da que es continua? Y si la derivo segunda vez y me da que no es continua, bueno, entonces esa función pertenece a C1, porque es una función que yo la derivo una vez, ¿cierto? Con respecto a todas sus variables. Recordemos que estamos hablando que X, ¿cierto? Son vectores de n componentes, son continuas en D. Solamente la primera variable, la primera derivada. ¿Ya? Profesor, ¿qué pasa si es que yo tengo una función que yo la derivo 3 veces y la tercera derivada de la función es continua en el dominio? Entonces pertenece a C3. ¿Ya? Bueno. Sea C infinito, entonces. Hablando de lo mismo, C infinito en el dominio D. Es el espacio de todas las funciones f, definidas desde un dominio de Rn hacia los reales, que tienen todas las derivadas parciales hasta el orden m continuas para todo m en los naturales. ¿Ya? O sea, para cualquier m, ¿cierto? Yo tomo un m grande, m 1.000.000, derivo la función 1.000.000 de veces, y esa función va a ser continua, ¿cierto? Aunque la derive 1.000.000 de veces, ¿cierto? Entonces va a ser de C infinito. Ya, pero 1.000.000 no es infinito. Ya, pero como esto es para todo m, aunque sea un número más grande, 20 millones, también va a ser continuo. Entonces, eso se llaman funciones C infinito. El teorema de Schwarz nos dice que en particular, si una función f es de clase C2, si una función f es de clase C2, entonces la segunda derivada de la función con respecto primero a x y luego con respecto a y es igual a la segunda derivada de la función con respecto a y y luego con respecto a x. Para todo x como y en el dominio. Bien, ¿está claro? ¿Consultas, dudas? ¿Está claro? ¿Alguna duda? ¿Consulta? No, profe. No, profe. Ya, entonces, por favor, ahora vamos a tomar nuestros cuadernos y vamos a realizar estos ejercicios. ¿Ya? Todo esto que quedaron de ejemplo lo vamos a realizar y luego lo vamos a resolver en conjunto, ¿vale? Los que tengan dudas más que todo. ¿Ya? Ok. Entonces. Bien, vamos a trabajar de esta manera. Entonces aquí tenemos este listado, ¿cierto? Vamos a ver si lo puedo agrandar más. No lo puedo agrandar más. ¿Ya? ¿Alcanzan a ver este listado? ¿Ya? Sí se ve. Este lo hicimos ya, ¿cierto? Este primero, de la misma manera van a ser este, ¿cierto? De la misma manera van a ser este. Y este es un ejemplo que ya está resuelto, no es necesario que lo hagan, ¿cierto? Entonces, de la misma manera van a ser la derivada parcial de esta función, de esta función, de esta función, y luego de estas funciones, ¿ya? De esta función. ¿Quieren trabajar en equipo? ¿Quieren trabajar en equipo? Me da igual. ¿Sí?
porque los puedo dejar en secciones, ¿cierto? Y les doy, por ejemplo, son las 9:07. Nosotros tenemos clase hasta las 9:30. Hasta las 9:25, para que ustedes trabajen en grupo, en secciones, así conversan, y luego a las 9:25 nos juntamos, y así entonces desarrollamos los ejercicios, ¿ya? Voy a hacer trabajar en equipo para ver cómo funcionamos, en grupos, ¿ya? Entonces, ustedes necesitan sacarle un pantallazo a los ejercicios, porque cuando se vayan al grupo no van a perder esta imagen que tienen de fondo. Así que por favor saquen un pantallazo, ¿ya? Y yo lo voy a mostrar. Vamos a hacer los grupos. Vamos a sacar el pantallazo para Hicimos uno. Hicieron solamente uno. ¿Cuál le hicieron? Por ejemplo, 1.9. Ese era el más complicado. ¿Cómo le fue? ¿Cuánto le dio? A mí me dio 0. Súper. Al resto. Era 0, justamente. También. Súper bien, ¿cierto? Porque al final ustedes llegaron a una definición, ¿cierto? Donde el límite, cuando h tiende a 0, de f de h, 0 sobre h, y eso nos daba 0 sobre raíz cuadrada de h al cuadrado sobre h, y al final era 0 sobre algo, entonces eso es 0. Y el límite de 0 es 0. Así que súper bien. Ese es el ejemplo 1.9, ¿ya? Posteriormente vamos a ver una definición de derivadas direccionales con respecto a las derivadas parciales, ya que es para no usar el límite, podemos usar, ¿cierto?, esa definición. La vamos a ver posteriormente, ¿ya? ¿Y los ejercicios de derivadas parciales pudieron hacerlo? Sí, profe. Es que no alcanzamos algunos. Ya. ¿Alguno le gustaría compartir su resultado con respecto a algún ejercicio o alguna duda? Yo lo hice, profe. Felipe, usted lo hizo. ¿Hasta cuál alcanzó a hacer? No, hice el ejemplo 11. 1.11. Ah, súper. Felipe, ¿cuánto le dio, por ejemplo, este que está acá, la segunda derivada de f con respecto a x y con respecto a y? No sé si está bien, profe. No importa, dígame. ¿3i al cuadrado? 3 al cuadrado. ¿Y cuánto le dio a otra segunda derivada de f con respecto a y con respecto a x? ¿Cuánto le dio? 2x más 3i al cuadrado. Ya. Interesante, ¿ya? Sé que estamos en la hora, pero podríamos revisar, aunque sea ese, ¿cierto? Lo vamos a hacer, si ustedes me siguen, como esto acá grabado, va a ser como de una forma mental. Vamos a derivar esta función con respecto a y, nos quedaría 0, nos quedaría 3y, 3xy cuadrado, ¿cierto? Y ahora vamos a derivar esto mismo, 3xy cuadrado con respecto a x. 3xy al cuadrado nos daría 3y cuadrado, ¿cierto? Bien, como le dio al compañero, excelente. Súper. Ahora vamos a realizar esto. Ya, vamos a derivar con respecto a x y después con respecto a y. Entonces, si derivamos con respecto a x, esto nos queda 2x
Esto nos queda y al cubo, ¿cierto? ¿Ok? Esto nos da 0. Si ahora derivamos con respecto a y, nos queda que este 2x se anula, se hace 0, porque estamos derivando con respecto a y. Por lo tanto, x va a ser una constante, y la derivada de la constante es 0. Y la derivada de esto, que era cierto, y al cubo, nos da 3y cuadrado. Entonces hay un error ahí porque al final, ¿cierto? Esta derivada y esta derivada nos da exactamente lo mismo, 3y cuadrado y 3y cuadrado. Y eso era justamente lo que nos decía el teorema de Schwarz, que si derivaba primero con respecto a x y después con respecto a y, era lo mismo, era igual que derivar con respecto a y y después con respecto a x. Entonces ahí para que corrijan eso. Entonces con ese ejemplo era, ¿cierto? Después se deducía que realmente el teorema de Schwarz, ¿cierto? Era válido, ¿ya? Entonces ahí para que corrijan. Pero bien, importante que trabajaron en equipo. ¿Cómo les gustó trabajar en equipo o les complicó? Para que lo hagamos posteriormente o si quieren proponer otra modalidad. Yo creo que sirvió más porque cuando no sabía hacer algo le preguntaba a los chiquillos. Sí, creo que así el aprendizaje es mucho mejor, ¿ya? Si socializan más, si ninguno queda atrás, ¿cierto? Porque algunos son más tímidos para preguntar sus dudas, pero no van a tener timidez a lo mejor preguntarle al compañero, ¿cierto? Y después podemos revisar todas las dudas acá. Así que me parece excelente, ¿ya? Parece que el tema de que nos van a compartir pantalla igual puede complicar un poco. Vamos a preguntar si es que podemos hacer algo al respecto, ¿ya? Pero igual me gustó que trabajaran así, ¿ya? Bueno, estamos en la hora. Dejamos entonces el enlace hasta acá. Nos veremos en la próxima clase. Que estén muy bien. Chau. Chao, profe. Ya, profe. Chau.